Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, muy buenas tardes, chicos. Es un gusto dirigirme otra vez a ustedes. Estamos en esta nueva sesión. Y bueno, básicamente la idea es retomar lo que habíamos avanzado el día de ayer. Por ejemplo, uno de los elementos que nos interesa verificar por ahora es el tema de nuestro modelo de demanda agregada de una economía abierta. Y básicamente vamos a empezar con este escenario. Uno de los elementos fundamentales es sobre todo verificar que nosotros estamos tratando de explicar el proceso a partir de dos escenarios. Uno de ellos es, por ejemplo, el modelo denominado DD y el otro hace referencia al escenario del modelo denominado AA. Así que en ese contexto es en el que vamos a comenzar nuestro análisis. El día de ayer repasábamos, por ejemplo, que existen algunos determinantes de nuestro proceso y que, por ejemplo, están identificados en este escenario, donde tenemos la demanda agregada en general, ¿ya? Y básicamente de la ecuación de la demanda agregada podemos encontrar algunos de sus determinantes. Y esos determinantes son, por ejemplo, a nivel de ingreso en general de la economía, además a nivel de impuestos, los niveles de inversión, gasto y por parte de las exportaciones netas, decíamos que vamos a trabajar con la cuenta corriente. Y eso nos permitía, por lo tanto, derivar vía una simplificación del modelo. Podíamos derivar el escenario de un equilibrio a corto plazo que finalmente significaba para nosotros nuestro modelo de tipo DD. En este caso vemos, por ejemplo, que cuando nosotros provocamos una depreciación de la moneda, en el modelo de corto plazo de la demanda agregada, significa para nosotros que eso es una expansión del nivel de renta de nuestra economía. Y por lo tanto, siguiendo ese escenario, encontramos básicamente esta derivación. Y en esa derivación, entonces, nos salía como una relación a corto plazo, por lo menos, de la relación de variables del mercado de bienes, algo llamado la curva de D. Y ahí lo veíamos básicamente el día de ayer. Luego les explicaba que existen algunos determinantes de la curva de D que hacen que ésta se pueda desplazar. Y entre los determinantes, por ejemplo, veíamos las variaciones del gasto del gobierno, el nivel de impuestos, la variación en la inversión privada, además que las variaciones en el nivel de precios nacional y el nivel de precios internacional, que lo hemos identificado con una letra de tipo P asterisco. Además de esto, veíamos que existen dos elementos que no son muy comunes, que uno de ellos es, por ejemplo, la variación futura, la variación de la función de consumo, que, por ejemplo, se puede ver netamente a las expectativas futuras de nuestro consumo. Entonces, ¿cómo es que la población puede responder con expectativas? Y ese era uno de los elementos que también verificábamos como posible detonante del cambio y luego la preferencia por productos nacionales. Otra vez, otro determinante que no necesariamente forma parte de la ecuación básica, pero que sí afecta a los resultados de la demanda agregada en general. Luego revisábamos el tema del mercado de activos, que básicamente para nosotros implicaba unir dos escenarios. Uno de ellos era, por ejemplo, el mercado de divisas, que lo identificamos en este caso como la gráfica superior, y el otro es el mercado monetario, que era básicamente la gráfica inferior, y que esto venía derivado de nuestro modelo básico de macroeconomía denominado la curva LM. Entonces aplicábamos aquí algún tipo de escenarios y decíamos que, por ejemplo, ¿qué pasaría si por un shock hay un incremento en el nivel de ingreso de la economía? Y, la letra Y cambia, y eso provocaría un efecto sobre los tipos de cambio de la economía. Así que la variación en Y genera una variación en E. Como verificamos que eso podría ser un elemento verídico, entonces nos permitía generar una derivación teórica que la representamos finalmente como la variación de una gráfica denominada la gráfica AA. Entonces, uniendo los elementos que veíamos antes, podíamos derivar la gráfica AA, que era básicamente la que ahora vemos en la pantalla.
Y como en el caso de la gráfica de D, recordamos que hay algunos determinantes básicos que hacen que se mueva la curva de D. Lo mismo hacíamos con la curva AA. Y por ejemplo, algunos de los determinantes que hacen que se mueva la curva AA son, por ejemplo, una variación de la oferta monetaria, una variación del nivel de precios, y algo que es muy relevante en este modelo es que los tipos de cambio esperados de futuro también vayan a cambiar. Entonces, otra vez estamos incluyendo las expectativas de los agentes económicos. Y los últimos dos elementos tenían que ver, por ejemplo, con qué pasa si el tipo de interés del resto del mundo empieza a cambiar. Eso también va a afectar a las decisiones de los agentes económicos en nuestro país y por lo tanto la gráfica AA va a cambiar. Y finalmente un cambio neto directamente atribuido a la propia demanda de dinero, ¿no? ¿Qué pasaría si la demanda de dinero cambia? ¿Qué efectos provocaría eso sobre nuestro tipo de cambio? Entonces, con estos antecedentes podríamos encontrar un equilibrio del modelo denominado DD-AA. Y este equilibrio nos decía que, por lo menos a corto plazo, encontramos esta relación. AA, el mercado de activos, y DD, el mercado básicamente de bienes. Pero cuando encontramos un equilibrio, nos interesaba revisar qué pasaba cuando nos salíamos del equilibrio. Y al salirnos del equilibrio, encontramos, por ejemplo, que por alguna razón en una economía podemos tener una alta depreciación de nuestro tipo de cambio, y ese tipo de cambio muy alto tendría que lograr un equilibrio no a corto plazo, pero sí por lo menos a largo plazo, y ese equilibrio a largo plazo tendría que llegar, según este modelo, al punto 1. Entonces, en nuestros escenarios, al día de ayer simulábamos empezar en un punto 2 y por los ajustes propios del modelo llegábamos a un punto 3 a corto plazo y a un punto 1 a largo plazo. Lo mismo sucedería si en lugar de estar por encima de la gráfica de DIA, ¿qué pasaría si estaríamos por debajo? Bueno, pasaría exactamente lo contrario. Cuando nuestro tipo de cambio está sumamente apreciado, igual los ajustes del modelo permiten que este se vaya corrigiendo hasta lograr otra vez un equilibrio de largo plazo que estaría reflejándose en el punto de DAA. Y esa era la idea de nuestro modelo, y un equilibrio entre corto y un ajuste a largo plazo. Y luego veíamos que hay políticas que se aplican por parte del gobierno, que pueden ser, por ejemplo, políticas transitorias, o sea, de corto plazo, y también políticas de largo plazo. Y las que veíamos para empezar eran, por ejemplo, las políticas de tipo monetario y fiscal. Y eso nos permitía identificar que, bueno, ante por ejemplo, una política monetaria va a provocar un desplazamiento de la gráfica AA. Y esto era lo que analizábamos en este escenario. El incremento de la oferta monetaria provocaba que a la gráfica AA en el punto 1 se desplace hasta la gráfica AA2 en el punto 2, y explicábamos además la dinámica de transición. Lo mismo pasaba que con una política fiscal, y básicamente la política fiscal, como una expansión del gasto de gobierno, provocaba el paso del punto 1 al punto 2. Esto sí lo hacíamos por separado. Y haciendo un recuento veíamos, ¿y qué pasa si queremos llegar a un escenario de largo plazo y a un ajuste de largo plazo? Entonces, en este modelo veíamos que quizás un objetivo de política del gobierno podría ser el situarnos en un nivel de Y de pleno empleo. Y la YP que vemos en la gráfica, en el eje horizontal, era básicamente el nivel de pleno empleo de la economía. Y suponíamos, por ejemplo, que empezamos con un punto 1, ¿no? El punto 1 de inicio. Y por ejemplo, uno de los elementos iniciales aquí decía, ¿qué pasaría si por alguna razón la gráfica D es la que se mueve de D1 a DD2? Entonces pasaríamos de un punto 1 a un punto 2. Y hay varias razones por las cuales la gráfica de D se puede ir a la izquierda, ¿no? Y la que habíamos discutido el día de ayer era una reducción del consumo de productos nacionales. Y eso provocaba el desplazamiento de la gráfica de D hacia la izquierda. Entonces teníamos dos alternativas: o nos vamos con la gráfica AA hasta el punto 3, o quizás compensamos la gráfica de D y volvemos al punto 1. Esa decisión depende básicamente del gobierno, que es el que debería de emitir las políticas fiscal o monetaria en nuestro país, hipotético, y por lo tanto tendríamos que lograr al final de cuentas el objetivo, que podría ser mantenernos en el pleno empleo. Y ese nivel de pleno empleo podría ser diferente dependiendo de
la actividad que decidan emprender nuestros tomadores de decisión. Si alguien hace una expansión fiscal, entonces volvemos al punto 1, pero si más bien alguien ahí propone y hacen un incremento de la oferta monetaria, o sea, una expansión monetaria, nos podríamos ir hasta el punto 3. Los resultados son completamente diferentes. Si volvemos al punto 1, quiere decir que, bueno, ha habido un ajuste sobre la propia gráfica de D, pero si nos vamos al punto 3, querría decir para nosotros básicamente que hemos depreciado demasiado nuestro tipo de cambio de largo plazo. Lo mismo sucedía con un caso, digamos, inverso, porque ahora empezamos en un punto 1 hacia arriba, y en vez de que se mueva DD, lo que se movía aquí era la gráfica AA. Entonces, por alguna razón, y recuerden que hay varias razones, podemos provocar que la gráfica AA se vaya a la izquierda, y eso provocaba que del punto 1 del pleno empleo nos vayamos a un nivel de menor producción en el punto 2 en esta gráfica. Y ahí también analizábamos lo mismo, decíamos que podía ser el caso de que apliquemos una política monetaria y volvamos del punto 2 al punto 1, hacemos simplemente un ajuste ahí, o quizás, si no nos damos cuenta, podríamos provocar una expansión fiscal y eso generaría un desplazamiento de la gráfica de D y nos iríamos hasta un punto 3. Otra vez los resultados son completamente diferentes y si solamente hay un ajuste, volvemos a un tipo de cambio de tipo E1 con una depreciación de nuestro tipo de cambio, pero si más bien afectamos a una expansión fiscal, significaría para nosotros que estamos apreciando nuestro tipo de cambio y por lo tanto los resultados son diferentes. Ese es el resumen del día de ayer y que ahora podemos complementar, por ejemplo, con un escenario teórico denominado el sesgo inflacionista y otros problemas que se deben y se atribuyen a este nuestro modelo de la gráfica de D y la gráfica AA. Para entender a qué nos referimos con el tema del sesgo inflacionista, recuerden que el día de ayer veíamos que uno de los supuestos de nuestro modelo es, por ejemplo, verificar que los precios, por lo menos a corto plazo, son fijos, ¿no? Entonces, uno de nuestros supuestos fundamentales era sobre todo que los precios son fijos, no van a cambiar, por lo menos a corto plazo. Y si los precios son fijos, están rígidos, eso podría permitir al gobierno aprovechar esta condición y el gobierno podría, por ejemplo, generar algún tipo de expansión, quizás con objetivos de aumentar el nivel de renta de la economía. Sin embargo, cuando nosotros vemos un proceso de ajuste, tenemos que recordar que, por ejemplo, los agentes económicos podrían anticipar esta política gubernamental expansionista y por lo tanto podrían ellos buscar de alguna forma alguna medida para prevenir este proceso. Entonces, cuando nuestro gobierno quiere incrementar la renta y aprovecharse de esto, quizás los trabajadores hacen un ajuste quizás salarial, por ejemplo, etcétera, y eso estaría provocando desde un punto de vista un incremento del nivel de precios. Y como ha habido un proceso de los agentes económicos de que se anticipan a la medida del gobierno y para evitar tener un problema respecto a sus salarios reales, eso simplemente se traduciría en un incremento de precios y el nivel de producción no se vería afectado. Por lo tanto, lo único que aparece es un incremento en precios llamado inflación y la producción no se vería alterada. Y ese es el elemento que nosotros le vamos a denominar por ahora el sesgo inflacionario. Sin embargo, a la actividad que puede generar, por ejemplo, el gobierno en un país, también existen otro tipo de escenarios. Por ejemplo, podrían aparecer shocks que vienen de los mercados, ya sea del mercado de bienes, ¿no? Como lo hemos visto en el modelo anterior, o también del mercado monetario, de divisas o el mercado de activos, ¿no? En general, según el nombre que le hemos puesto. Y lo interesante es que si nosotros nos ponemos a verificar un mercado y lo podemos analizar según su evolución de las variables, es un poco complicado para el gobierno averiguar de dónde viene este shock. Cuando este, por ejemplo, aparece y nada más afecta a la gráfica de DI o a la gráfica AA. Entonces el gobierno tendría que averiguar de dónde viene el shock y tratar, por lo tanto, luego plantear sus políticas de estabilización, sus políticas de ajuste. Justamente lo que habíamos visto en la clase anterior era que si el gobierno anticipa de forma adecuada y además conoce y puede
hacer algún tipo de ajuste, quizás volvemos a situaciones iniciales de pleno empleo, pero si se equivoca podemos tener niveles de pleno empleo, pero con tipos de cambio, ya sean muy apreciados o muy depreciados. Y esos son elementos que ahora podemos analizarlos con este modelo de tipo de DAA. Y además, un elemento que lo vamos a poner como contexto es que si comparamos la política monetaria y la política fiscal, normalmente la política monetaria tiende a ser, digamos, más efectiva en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la política monetaria en los países se la entiende como aquella actividad que realizan, por ejemplo, los bancos centrales. Y ellos serían los encargados de poder moldear las actividades. En cambio, una política fiscal, como por ejemplo un incremento en gasto gubernamental para algún tipo de proyecto, o el cambio en los impuestos, ¿no? Con términos expansivos en una economía y demás, no son solamente dados, por ejemplo, por el Ministerio de Economía, sino que a veces necesitan un acuerdo inclusive de tipo político, un acuerdo parlamentario, etcétera, y por lo tanto una política fiscal normalmente tiende a ser muy lenta en su aplicación, tiene demoras en su aplicación. Por lo tanto, no es lo mismo hablar ahora en ese escenario de una política fiscal que una política monetaria, dados estos antecedentes. Por ello es que en nuestro modelo estamos identificando además que si lográramos fomentar la aplicación de una política de tipo fiscal, entonces no nos olvidemos que cualquier expansión fiscal sí o sí va a afectar a nuestro equilibrio, ¿no? De nuestras cuentas fiscales. Y si en un país existe una política fiscal expansiva, esto va a provocar, por lo menos en el corto plazo, un déficit público. Y que claro, en el largo plazo tiene que también buscar compensarse. O sea, lo que ahora gasto de más, quizás en el futuro va a significar que no tenga que consumir tanto en el futuro, sino que estoy haciendo un traspaso de mi gasto o mi consumo actual respecto a mi gasto o consumo futuro. Entonces son elementos que tenemos que también tomarlos en cuenta como contexto. Y finalmente, algo que nos va a llamar bastante la atención es el hecho de que las políticas que vamos a aplicar, algunas pueden ser, por ejemplo, incluso mixtas, ¿no? Porque podemos aplicar políticas fiscales o una política monetaria. Alguna puede ser muy de corto plazo, otra puede ser de largo plazo. Algunas van a ser, por ejemplo, anticipadas por la población, otras no. Y en ese contexto siempre van a aparecer, por ejemplo, algún tipo de shocks que se los atribuye en teoría a la demanda o agregada, o también se lo puede atribuir al mercado de divisas. Entonces, en este conjunto de elementos y aleatoriedad de las políticas y los efectos sobre la economía, es que simplemente podemos indicar que va a ser difícil evaluar las políticas económicas, porque esas políticas que queremos aplicar en nuestro modelo eh, en el libro son muy básicas para poderlas identificar, porque podemos diferenciarlas, pero en la vida real hay factores que hacen que no podamos identificarlas de una forma muy rápida y por lo tanto podemos tener alteraciones, cambios en las expectativas de los agentes económicos y por lo tanto inclusive al final de cuentas hasta podríamos tener resultados no esperados. Y de eso se trata esta segunda parte de la clase y de las orientaciones en teoría que vemos sobre nuestro modelo de demanda agregada. Entonces, empezamos con, por ejemplo, el tipo de política denominado de variación permanente. ¿Qué pasaría si un gobierno decide aplicar una política fiscal permanente, o sea, una política fiscal a largo plazo? Que cada año haya sí o sí un incremento de gasto de gobierno significativo y que la gente lo pueda identificar. Entonces, eso significaría una variación permanente de la política fiscal. Y lo mismo podría pasar con, por ejemplo, una variación permanente de la política monetaria. Vamos a suponer que en el escenario de tiempo, básicamente el gobierno, me refiero en este caso al Banco Central, el Banco Central podría estar incentivado de forma continua a aplicar su política monetaria, digamos, expansiva. Y la gente sabe eso y los agentes económicos afectan y adecúan sus expectativas en general. Entonces, esas variaciones de las políticas macroeconómicas no solo van a afectar el valor de las variables sobre las que se quiere aplicar, o sea, una política fiscal quizás sobre el nivel de gasto de gobierno y sobre la renta, una política monetaria quizás sobre la oferta monetaria y sobre los tipos de interés, sino que también
necesariamente van a afectar las expectativas de los agentes económicos. Entonces, no es solamente verificar lo que aparece en la ecuación, sino también ver que la forma en la cual se comportan nuestros agentes económicos va a cambiar. Y en este caso, podríamos atribuir, por ejemplo, las expectativas a nuestros tipos de cambio de largo plazo y vía los tipos de cambio, recuerden que por las ecuaciones que veíamos antes, vía la relación de tipos de cambio de largo plazo, también van a afectar a los tipos de interés de largo plazo, sobre todo por estas paridades de tipos de cambio y paridad de tipos de interés que veíamos en los capítulos anteriores. Entonces, las políticas económicas permanentes pueden generar cambios en las expectativas, eso lo ponemos como conclusión, y por lo tanto, esos efectos que vamos a ver necesariamente deberían ser diferentes a aquellos que estudiábamos cuando el modelo no tenía expectativas de largo plazo. Para eso verificamos, por ejemplo, el modelo básico. Entonces, recordando lo que veíamos el día de ayer, tengo el equilibrio a corto plazo en el punto 1 de la gráfica de D y la gráfica AA. Entonces, empezamos en un punto 1 y ese es mi punto de inicio y además es un equilibrio de corto plazo y que si nada cambia, si todo se mantiene constante, ese punto 1 podría permanecer, incluso podría quedar como el equilibrio de largo plazo. Pero, ¿qué pasaría si hay un incremento permanente de la oferta monetaria? Entonces, inicialmente, lo que vamos a afirmar en este caso es que en la medida en que el incremento de la oferta monetaria vaya afectando a la economía, eso podría provocar, por ejemplo, que la gráfica AA empiece a irse hacia la derecha, o sea, se expanda. Sin embargo, si bien a corto plazo, cuando empieza la política del incremento permanente de la oferta monetaria, si bien a corto plazo podemos suponer que me voy de un punto 1, inclusive hasta un punto 2, esto, al ver por parte de los agentes económicos que es una medida sostenida, podría provocar, desde el punto de vista de nuestro modelo, que las expectativas de los tipos de cambio futuros también aumenten. Y eso es lo que explica en este grafiquito que aparezca un punto 3 y un punto 2. O sea, me refiero a lo siguiente. Básicamente estamos verificando por ahora que si nosotros hiciéramos una política transitoria, podríamos esperar que la evolución se vaya de un punto 1 solamente a un punto 3 en el corto plazo y que quizás haya un ajuste en el largo plazo para volver al punto 1 otra vez. Pero existe una alteración adicional, que es la que provoca que nos vayamos hasta el punto 2. Y esa alteración adicional la estamos denominando básicamente un cambio en las expectativas sobre los tipos de cambio de futuro. Entonces, como la gente realmente evidencia que el tipo de cambio ha subido, digamos, hasta el punto 3 en el corto plazo, y sabe que esto va a mantenerse de forma continua hacia el futuro, entonces la gente podría generar expectativas alcistas de nuestros tipos de cambio y podría estar provocando que en el largo plazo todos esperemos tener un tipo de cambio más alto del que realmente tendríamos si solamente la medida fuera una medida transitoria. Entonces, el escenario va de que a largo plazo la expectativa, si bien se va a ajustar, va a pasar necesariamente primero por un punto 3, luego se va a ajustar a un punto 2, y una vez que lleguemos al punto 2, por el propio hecho de que la moneda se ha depreciado tanto y eso ha provocado un ajuste en los precios, en los salarios de los agentes económicos, poco a poco va a provocar esto que el nivel de precios suba y eso vaya compensando con el paso del tiempo una reducción, o sea, va a empezar a retroceder la gráfica AA. Entonces, inicialmente eso fue, ¿no?, con un efecto inclusive en cambio de expectativas hasta AA2, pero luego de que la gente cambió sus expectativas y ya sabe que son de alta depreciación, y después de que pasó el tiempo y la gente empezó a generar los efectos respectivos sobre los precios y los salarios en general, esto va a provocar a largo plazo una vuelta hasta el punto inicial. ¿Por qué? Porque básicamente el punto inicial es un punto de equilibrio de largo plazo del nivel de pleno empleo. Así que el primer cambio que vemos respecto a lo que revisamos el día de ayer tiene que ver con el hecho de que si la oferta monetaria tiene un efecto permanente, o sea, está cambiando de forma anticipada y por muchos periodos de tiempo hacia adelante, eso va a provocar que no solamente nos quedemos en el punto 3, sino que vayamos inclusive hasta un punto 2 que está por encima y que provoca un tipo de cambio
más alto del que normalmente tendríamos en un modelo básico. Y ese es el aprendizaje de esta gráfica, de que si el gobierno, bien Banco Central, genera una alza continua de la oferta monetaria, afecta las expectativas de los agentes económicos. Aunque a largo plazo, todos estos cambios tendrían que volver nomás hasta el nivel del pleno empleo, que es el punto 1 en este modelo. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el ajuste de largo plazo, no es tan obvia la respuesta de que volvemos necesariamente al punto 1. ¿Por qué? Porque recuerden que se han ajustado las expectativas. Entonces, podríamos suponer que solo la expectativa cambió y como en el modelo anterior vamos de un punto 1 a un punto 2, luego volvemos hacia el punto 1 otra vez. Sin embargo, el ajuste a largo plazo nos induce a pensar que el punto 1 ya no va a ser cierto. Por ejemplo, nos indica que si bien nosotros podemos esperar que por un proceso de un cambio en la gráfica AA, de AA1 hasta AA2, sea un valor cierto, inclusive con ajuste de expectativas, este ajuste de las expectativas podrían básicamente ir hasta el punto, del punto 1 al punto 2, y podríamos nosotros esperar volver a un punto 1 otra vez a largo plazo. Sin embargo, recuerden, las expectativas no solamente cambian para los tipos de cambio, también están cambiando las expectativas, por ejemplo, del propio consumo de los agentes económicos. Y en este modelo nos dicen que básicamente cuando nosotros generamos un nivel de producción mayor, identificado sobre todo en el punto 2, el nivel de precios de nuestra economía, porque hay un incremento en Y, el nivel de precios se va a ver afectado. Y cuando el nivel de precios se ve afectado, eso empieza a generar, por ejemplo, un ajuste tanto en la propia producción, vía los precios por los insumos, y también en lo que significa el hecho de que la oferta monetaria real se va a ajustar. Así que vemos muchos elementos que nos empiezan a generar dudas sobre que el punto 1 no va a ser cierto. Por ejemplo, como los precios ahora tienden a ser un poco más altos, eso provocaría un escenario de comercio internacional que nuestros bienes ahora son más caros para el resto del mundo, ¿no? Porque nuestro nivel de precios se ha incrementado. Y por el tipo de cambio real vemos que esto estaría provocando una pérdida de competitividad. Nuestras exportaciones se verían reducidas y eso sería un efecto negativo que se vería reflejado en la gráfica de D. Entonces, como nosotros vemos un efecto en la subida del nivel de precios, ese es nuestro efecto inflacionario. Eso provocaría en la relación de comercio internacional que se vayan a reducir las exportaciones, por lo menos en una magnitud, y por lo tanto la gráfica de D se va a la izquierda, porque el nivel de la cuenta corriente se ha reducido, ¿no? Ya no es un nivel de exportaciones mayor respecto a la importación, sino que las exportaciones se verían reducidas y por lo tanto la gráfica de D se va básicamente a la izquierda. Además, este efecto de nuestro modelo nos dice que como el nivel de precios está cambiando, eso estaría afectando a la oferta monetaria real y por lo tanto si la oferta monetaria real vía los precios empiezan a cambiar, también provocaría un ajuste sobre la gráfica AA. Y eso significaría que ese ajuste gradual empezaría a moverse por esta nueva línea, esta línea que aparece con flechas y que nos permite ver una transición del punto 2 hasta el punto 3. Al final de cuentas, con esos dos ajustes en mente, ¿no? Que son por lo menos los ajustes básicos que estamos identificando en nuestro modelo, veríamos que este incremento de la gráfica AA termina a largo plazo en un nuevo punto 3, que no es el mismo que el punto original 1. ¿Y qué es lo que ha pasado? En nuestro caso, hemos vuelto a nivel de pleno empleo, solo que el tipo de cambio es ahora más alto. Nuestro tipo de cambio está depreciado respecto a una situación inicial. Así que este tipo de escenarios nos dice que una política de tipo monetario de largo plazo va a ser compensada en el largo plazo, pero esa compensación no es total, dado que terminamos teniendo tipos de cambio depreciados. Y en este caso significa que E3 es más grande que E1. Entonces nuestro tipo de cambio termina estando a largo plazo básicamente depreciado. Y eso se explica además por esa expectativa de cambio de nuestros tipos de cambio que habíamos visto en la lámina anterior.
como el tipo de cambio esperado futuro ahora es mayor por sus expectativas, eso se ve reflejado necesariamente en un nivel E sub 3 final, donde la economía vuelve al pleno empleo, pero las expectativas ya han cambiado. Así que de eso se trata básicamente el escenario. Nuestro equilibrio final sería AA3 y con la gráfica DD2 en el nivel YP, o sea, Y de pleno empleo, y un tipo de cambio depreciado. De manera análoga, podemos revisar, por ejemplo, ¿y qué pasaría si en vez de que sea una expansión monetaria permanente, qué pasaría si tenemos más bien una expansión fiscal permanente? En el caso de una expansión fiscal permanente, recordemos que depende, por ejemplo, de que el gobierno tenga recursos suficientes para tener un incremento continuo del gasto gubernamental. Lo cual, no se olviden que lo habíamos puesto como condicionante, podría estar condicionando a las cuentas fiscales. O sea, en la medida en que nosotros tengamos un mayor nivel de gasto gubernamental, esto estaría provocando un efecto sobre nuestras cuentas fiscales, generando, por ejemplo, déficit fiscal, que a largo plazo buscaría ser compensado también. Entonces, a corto plazo, por lo menos, un incremento continuo de la política fiscal, digamos por gasto de gobierno, provocaría una expansión rápida de la gráfica DD. Entonces, nos vamos básicamente de una DD1 hasta una DD2. Entonces, el primer efecto sería este. El gobierno empieza a incrementar continuamente el gasto de gobierno y eso provoca un desplazamiento a corto plazo de D1 hasta DD2. Pero como nosotros hemos visto un ajuste de un incremento del nivel de renta, veíamos que ese incremento del nivel de renta va a tener un efecto sobre los tipos de cambio de largo plazo, ¿no? Y eso provocaría que el tipo de cambio de largo plazo, por la expectativa que se va generando, también vaya a incrementarse. Entonces, nuestro tipo de cambio a largo plazo va a empezar a tener una expectativa mayor y como el tipo de cambio ha empezado a caer, ¿no? Ha empezado a irse hacia abajo, se ha empezado a apreciar, la expectativa provocaría que esta esperanza de una apreciación sea mayor. Entonces no vamos a simplemente a apreciarnos hasta un punto 3, ¿no? Un punto 3 que por ejemplo podríamos ponerlo ahí como referencia en esta línea roja, sino que por el cambio en las expectativas llegaríamos básicamente inclusive hasta un punto 2. Y cuando nosotros vemos que efectivamente el mayor gasto gubernamental está afectando las expectativas, esto está afectando de forma directa a nuestra gráfica AA. Porque recuerden que uno de los determinantes de la gráfica AA que hace que se pueda mover es justamente las expectativas del tipo de cambio de largo plazo. Y nuestro modelo, como lo veíamos en la clase anterior y lo que revisamos al principio de esta clase, básicamente nos dice que si nuestros tipos de cambio de largo plazo tienen alguna variación, eso va a provocar un desplazamiento paralelo de la gráfica AA. Y en este ejemplo, el tipo de cambio a largo plazo se ha apreciado. Entonces está provocando una reducción, o sea, una contracción hacia la izquierda de la gráfica AA, desde AA1 hasta AA2. Entonces, vía este proceso de ajuste, básicamente estamos verificando nosotros que una expansión fiscal permanente lo único que provocaría es un efecto directo sobre el tipo de cambio, lo estaría apreciando sin necesidad de verificar un cambio, por ejemplo, en el nivel de renta o en los tipos de interés de la economía. Porque básicamente la apreciación de la moneda, tal y como la vemos en este gráfico, por el cambio se debe necesariamente al cambio en las expectativas de los agentes económicos. Y eso estaría reduciendo este impacto posible que querríamos ver ahí por parte de la política fiscal permanente. Entonces, las conclusiones no son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados en los cursos de macroeconomía, que nos indica básicamente que cuando cambian las variables del lado de la demanda, no necesariamente genera un efecto en la economía real y por lo tanto el nivel de renta Y no se vería afectado. Y además, por los cambios y además los equilibrios de paridades de tipos de interés y paridades de tipos de cambio, verificaríamos nosotros que efectivamente ese cambio en la expectativa del tipo de cambio estaría además compensando y sería generando un equilibrio con los nuevos tipos de interés que se moldean en la economía. Entonces, a largo plazo el equilibrio va de 1 hasta 2 y aunque en el corto plazo encontremos por ahí un punto de tipo 3,
como simplemente una transición hacia un efecto de largo plazo. Por eso es que un cambio en G no tiene mayor efecto sobre el nivel de renta y solamente estaría generando un desplazamiento de la cuenta corriente y el nivel de pleno empleo no se vería afectado. Según las condiciones que hemos podido verificar en este modelo de tipo de DAA y con las expansiones permanentes. Entonces, algo que nos interesa es verificar, dado que esto funciona en nuestro modelo de DAA, ¿qué pasaría si ahora nos concentramos nada más en verificar cómo está el tema de la balanza de cuenta corriente? Entonces, vamos a transformar levemente nuestro modelo para verificar cómo estaríamos nosotros analizando la cuenta corriente si es que suponemos, por ejemplo, que el nivel de renta de la economía esté incrementándose de manera continua. Y para eso vamos a utilizar nosotros una gráfica auxiliar en la cual podemos básicamente representar un incremento como shock del nivel de renta y cómo es que este incremento del nivel de renta podría estar afectando a la cuenta corriente. Uno de los supuestos fundamentales está en el hecho de la propia cuenta corriente. Y si vemos aquí, por ejemplo, la idea 2, nos dice que la cuenta corriente va a estar enfocada, por ejemplo, en lo que son las exportaciones de nuestro modelo y la relación con las importaciones. Y nos dice que a medida que el nivel de renta empieza a crecer, esto podría tener un efecto en la cuenta corriente vía, por ejemplo, las importaciones respecto a su relación con las exportaciones. Por ejemplo, siempre que nosotros empecemos a tener un incremento del nivel de renta, eso significaría que la demanda de los productos nacionales se vería incrementada en alguna proporción, porque la gente empezaría a consumir más, por ejemplo. Y dado que hay una oferta que de alguna forma está a corto plazo fija, tendría que haber un ajuste. Entonces, como la gente empieza a tener cada vez mayor nivel de renta para poder consumir más productos y no existe una oferta infinita que vaya a satisfacer todas las demandas que se están incrementando, ese ajuste debería provocar que el tipo de cambio, por ejemplo, se deprecie. Y por lo tanto, eso estaría provocando que las exportaciones de nuestro país empiecen a incrementar. Y claro, cuando la gente tiene mayor nivel de renta, entonces provoca no solamente un mayor consumo de bienes nacionales, sino también de bienes internacionales. Pero como hay un efecto adicional sobre el tipo de cambio, eso estaría provocando que las exportaciones se vean mejoradas. Y ese es un supuesto que lo vamos a ver justamente con este escenario de la línea C igual a X, que nos dice que en la medida en que Y vaya a crecer, también va a provocar un crecimiento en la relación de las exportaciones respecto a las importaciones. Otra vez, si bien es un escenario con muchos supuestos, básicamente el supuesto aquí es que nosotros vamos a empezar a generar un mayor nivel de consumo de bienes que va a presionar a una depreciación de nuestro tipo de cambio y que va a fomentar a las exportaciones respecto a las importaciones. Así que de ahí viene el término también, porque nos dice que también crece la relación export respecto a import. O sea, si bien suben las exportaciones, también lo van a hacer en alguna medida las importaciones. Y si eso se da, si realmente las exportaciones crecen y también lo hacen las importaciones, porque con el mayor nivel de renta la gente quiere consumir tanto bienes nacionales como bienes extranjeros, vamos a suponer por ahora que el incremento en X, en el nivel de exportaciones, podría ser mayor que el incremento en las importaciones. Y si todo este escenario se cumple, finalmente verificamos que la cuenta corriente no tendría por qué estar en equilibrio a corto plazo, porque sería un poco un supuesto muy fuerte indicar que cualquier cambio en X es equivalente a un cambio en importaciones, lo cual no necesariamente es cierto. A veces las importaciones cambian más que las exportaciones y en otras ocasiones las exportaciones cambian más que las importaciones. Para fines de este modelo, vamos a suponer que las exportaciones cambian más que las importaciones y por lo tanto vamos a encontrar una relación de la cuenta corriente bajo este supuesto que tiende a ser una relación dependiente positiva. Ahora, nuestro modelo, por lo tanto, nos dice que esto es lo que está pasando.
Estamos encontrando las gráficas de D y AA como antes, y básicamente no está cambiando mucho. La de D sigue ahí, ya la gráfica de D. Y además estamos viendo la gráfica AA, que igual no ha cambiado en su composición. Seguimos viéndolas como las habíamos visto antes. Y ahí está, ¿no? La gráfica AA, que no cambia. Y luego vemos aquí arriba la gráfica de D, que tampoco estaría cambiando, ¿no? Entonces ahí vemos la gráfica de D. Lo nuevo en este caso es la gráfica XX. ¿De dónde viene esta gráfica XX? Bueno, en nuestro modelo básicamente nos dice que la gráfica XX hace referencia a ese supuesto de expansión de la cuenta corriente de tipo permanente, que según nuestro supuesto nos dice que esta expansión debería dar básicamente que en todos los casos cuando hay un incremento del nivel de renta, la exportación también se ve beneficiada porque un tipo de cambio se empieza a depreciar, pero ese incremento de la exportación tendría que generar un efecto mayor que aquel que se debe al efecto positivo sobre el nivel de importaciones. Entonces, en la medida en que los tipos de cambio empiecen a depreciarse, se vayan hacia arriba, vamos a empezar a exportar cada vez más y por lo tanto eso explica la parte positiva de nuestra gráfica de tipo XX. Lo mismo se aplicaría bajo la misma lógica en el caso de la parte, digamos, inferior, esta de acá, que si los tipos de cambio más bien no se están depreciando, digamos, empiezan a caer, se aprecian, esto provocaría, bajo la relación de exportaciones sobre importaciones, quizás un desincentivo y por lo tanto el nivel de exportaciones ahí tendería a ser menor en efecto respecto a las importaciones. Y eso explicaría la relación de la pendiente positiva de la gráfica XX, que recuerden, es la gráfica de la cuenta corriente. Entonces, algunos de los supuestos que hemos analizado antes nos dice, por ejemplo, que recuerden lo que veíamos en los gráficos anteriores de los efectos de largo plazo, que podríamos ver, por ejemplo, una expansión monetaria. Si nosotros recordamos lo que significa para nosotros la expansión monetaria, significaría básicamente una expansión de la gráfica AA, ¿no? Y la gráfica AA podría generar, por ejemplo, un efecto hasta, digamos, un punto 2, más o menos por aquí. Una expansión monetaria, según las gráficas previas analizadas, nos dice que nos iríamos, por ejemplo, hasta el punto 2. Y eso significaría para nosotros que hay una mejora de la balanza de la cuenta corriente. Sería un elemento positivo para nosotros en nuestro escenario. Pero por otro lado, veíamos el efecto contrario. En el efecto contrario veíamos que, ¿y qué pasaría si en vez de que exista una política de tipo monetaria, qué pasaría si hay una política tipo fiscal? En el caso de la política fiscal, debería darnos que la gráfica de D, por ejemplo, podría irse hasta la derecha, ¿no? Es la que se va básicamente expandiendo hacia la derecha. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos una expansión fiscal transitoria, podríamos irnos hasta un punto 3 nada más, es ir de vuelta transitorio. Pero si la expansión fiscal es permanente, este punto 3 transitorio deja de ser cierto, porque a largo plazo nos situaríamos en un punto 4. Y recuerden el gráfico anterior, veíamos en el gráfico anterior que las políticas fiscales permanentes no alteran el nivel de producción de la economía, pero más bien lo que hacen es, están afectando a los tipos de cambio. Y nuestro tipo de cambio terminaría estando altamente apreciado. Y esto estaría perjudicando a nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, en la medida en que la economía aprecie el tipo de cambio y tenga una alta apreciación sobre el tipo de cambio, el nivel de pleno empleo no va a cambiar porque estaríamos perjudicando y haciendo una recomposición de la economía en favor del resto del mundo, o sea, en contra de nosotros. Preferiríamos importar bienes que producirlos nosotros. Y eso lo identificamos como un empeoramiento de la cuenta corriente. Entonces, esos son los escenarios que podemos analizar si es que incluimos la línea XX que hace referencia a esta relación de exportaciones sobre importaciones o un equilibrio de la cuenta corriente. Este es nuestro modelo, por lo tanto, ahí está. Este es un resumen de lo que estaría pasando si es que vemos, por ejemplo, el incremento de la oferta monetaria por una parte y
el incremento de la política fiscal por otra, que recuerden pueden ser de dos tipos, una transitoria, o sea, de corto plazo, y una permanente o de largo plazo. Al final de cuentas, si bien las gráficas nos dan los mismos resultados, los efectos no son los mismos para la relación de la balanza de la cuenta corriente, dado que a la balanza con la cuenta corriente le va a convenir que exista una depreciación, dado que va a provocar que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Y si aplicamos una política fiscal, eso estaría empeorando la balanza de cuenta corriente, porque la política fiscal a largo plazo permite encontrar apreciaciones del tipo de cambio. Entonces, cuando hay una apreciación, la exportación se ve disminuida, pero se incrementa bastante el nivel de importaciones. Y por lo tanto, nuestra balanza de cuenta corriente terminaría estando en déficit, ¿no? Por lo menos a largo plazo. De eso se trata este análisis de nuestro modelo de DAA, sobre todo cuando tratamos de incluir estas políticas de largo plazo y los cambios en las expectativas de los agentes económicos, tal y como los conocemos por ahora. Ahora, además de esto, existe una dinámica que es un poco más de contexto. O sea, ya no vamos a empezar ahora y luego suponer que llegamos a largo plazo. ¿Qué pasaría si empezamos a analizar la transición? ¿Cómo sería la transición? Esa dinámica de los agentes económicos cuando van evolucionando con el paso del tiempo. Y una de las ideas que tenemos que tomar en cuenta como contexto es que las cuentas corrientes, la balanza de cuenta corriente en realidad, básicamente después de una depreciación real de la moneda, podría tener un ajuste. Pero ese ajuste se va a dar normalmente algunos meses después. Entonces, la balanza de cuenta corriente, luego de una depreciación real, ¿no? de la moneda, podría tener básicamente una mejora, pero no es inmediata esa mejora, sino básicamente es una mejora paulatina. O sea, eso quiere decir que si ahora nosotros estamos con un déficit de cuenta corriente y queremos mejorar nuestra situación aplicando una depreciación, el déficit no se elimina rápidamente, sino que tiene que ver un ajuste que puede ser inclusive lento. Y eso demora. Entonces, el hecho de jugar con las variables en una relación dinámica implicaría que los ajustes no son inmediatos, sino que hay algunos ajustes que se van a ir dando con el paso del tiempo. Ahora, ¿de dónde viene ese tipo de ideas? Porque básicamente, cuando vemos nosotros el hecho de nuestra balanza de cuenta corriente, tenemos que entender que tanto la relación de exportación como importación no se debe a las variables macroeconómicas en sí, sino que la relación comercial con el resto del mundo en exportaciones e importaciones se debe sobre todo al hecho de que alguien va a exportar porque consiguió un contrato con alguien del extranjero que le va a comprar. Y lo mismo, nosotros vamos a importar algún bien y esa importación que vamos a generar se debe sobre todo a un contrato que hemos firmado con alguien que nos está vendiendo productos de afuera. Por eso es que decimos que los contratos, tanto de exportaciones como de importaciones, se los hace, ¿no? Los contratos de export y de import, se los realiza sobre todo con antelación. O sea, no son cosas que aparecen simplemente ahora y que podemos utilizarlas como una relación básica de que cambio algo y por lo tanto ya tengo un ajuste inmediato, no, sino que realmente este hecho de que los contratos de exportación y de importación tengan que darse necesariamente en la economía, son procesos administrativos entre los agentes económicos que están exportando e importando que demoran mucho tiempo. Y eso es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que aparece aquí algo denominado una letra J. Justamente porque la dinámica no va a ser inmediata, nos dice que si la balanza de cuenta corriente está deficitaria y nosotros le aplicamos una depreciación, la evolución no va a ser lineal, sino que va a ser parecida a una letra J. De eso se trata la segunda idea. Entonces queremos mejorar nosotros nuestra dinámica de la cuenta corriente. Ahora, ¿qué cosas aparecen cuando queremos mejorar nuestra balanza de cuenta corriente? Una de las ideas dice que una depreciación real va a incrementar el valor de las importaciones, generando así un empeoramiento inicial de la balanza de cuenta corriente,
Pero luego los ajustes van a darse tanto en las exportaciones como en las importaciones. La depreciación a largo plazo va a provocar, por ejemplo, que la gente ya acomode sus expectativas y como hemos depreciado nuestro tipo de cambio, la gente empieza a exportar más, me refiero a los exportadores, y también tienden a importar menos y por lo tanto cualquier ajuste de depreciación no genera automáticamente una mejora, sino que eso se da de forma gradual. La idea que está detrás de todo esto es sobre todo ver este escenario. Si estamos en un punto 1 y aquí es donde aparece la gráfica de tipo J, ¿no? Y nos dice que describe cómo es que en el tiempo se van dando los efectos de una depreciación, ¿no?, de la moneda y cómo es que esa depreciación de la moneda genera un efecto sobre la balanza de cuenta corriente. Entonces iniciamos en la relación en un punto 1, aparece la depreciación de la moneda y eso provoca un cambio tanto en export como en import de los contratos ya dados en la relación y luego este ajuste se va dando poco a poco. Entonces pasamos de un punto, empezamos en un punto 1, empezamos por ejemplo aquí, en el punto 1 de un equilibrio inicial, se da el efecto de la depreciación real de la moneda y eso va a provocar un ajuste en la relación comercial. Y no se olviden que automáticamente cambian los precios, me voy de un punto 1 a un punto 2, pero conforme pasa el tiempo y se van ajustando los contratos, tanto contratos de exportación como contratos de importación, esto me va a permitir encontrar luego un punto 3. Pero luego del punto 3, como el tipo de cambio se ha depreciado, significaría para nosotros básicamente que a largo plazo esa depreciación de la moneda va a provocar un incremento en las exportaciones sobre las importaciones. Entonces el efecto a largo plazo va a ser básicamente tener un punto mayor en la relación de export respecto a las importaciones. Y ese sería uno de los elementos que nos llama la atención, sobre todo si analizamos los cambios en las expectativas que se dan ante los cambios de la política del gobierno. Básicamente las políticas fiscal y monetaria que hemos ido revisando en las láminas anteriores. Bien, chicos, entonces la idea de la clase de hoy era sobre todo analizar qué pasaría con estos escenarios de políticas permanentes y los cambios en las expectativas de la gente. Y para eso es que les he dejado la actividad de clase, la tarea número 4, en plataforma. Tomando en cuenta los antecedentes del video y además las lecturas que están recomendadas para este capítulo, por favor les pido que revisen la actividad en clase denominada tarea número 4. Y bueno, por ahora, además de esa actividad 4, lo que les voy a pedir que podamos realizar es también un repaso del último punto de este capítulo que estamos revisando, que básicamente hace referencia a la trampa de la liquidez. Y otra vez estamos recordando los modelos macroeconómicos donde nos dice que la trampa de la liquidez implica que el tipo de interés nominal es tan bajo en una economía, pero tan bajo, que a los agentes económicos no les interesa básicamente participar en el mercado de activos. Y si el Banco Central empieza a incrementar la oferta monetaria para poder tener mayor liquidez y que la gente pueda participar del mercado de activos, simplemente este incremento de la oferta monetaria se iría a engrosar el nivel de liquidez de los agentes económicos que no están interesados en invertir en el mercado de activos. Y eso provocaría la trampa de la liquidez. La gente prefiere efectivo en lugar de cualquier tipo de activo de renta fija. Y es justamente la conclusión a la cual llegamos de los modelos macroeconómicos básicos, ¿no? De que la gente prefiere efectivo en lugar de los activos de renta fija. Esta trampa de la liquidez puede provocar, como lo hemos visto en la historia del mundo, como en la crisis del año 29 del siglo pasado, que una trampa de la liquidez puede provocar un estancamiento de la economía, así como sucedió entre los años 29-30 hasta el 32 aproximadamente. Y ese estancamiento de la economía puede tener varios efectos adicionales respecto, por ejemplo, a las variables que hemos ido analizando nosotros. El efecto, por ejemplo, en términos de las divisas, del mercado de divisas, estaría afectando sobre todo a la paridad de los tipos de interés. O sea, esta relación tendría que básicamente moldearse, porque nuestro tipo de interés es tan bajo, ¿no?, que digamos podemos suponer que llegó a cero, que efectivamente ERE nacional
va a ser igual a la R internacional y esas van a ser cero o van a ser sumamente bajitas. Por lo tanto, significaría que como la paridad es igual a cero, la paridad de tipos de interés es igual a cero, la expectativa de los tipos de cambio, dada la ecuación, simple y llanamente ya no podría depreciarse. Tendría que quedarse en un estado estático. Utilizando este tipo de ecuaciones y despejando convenientemente, vemos nosotros que nuestros tipos de cambio se quedarían también afectados por la trampa de la liquidez en un punto fijo. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, que estamos en un escenario básico, ¿no? Y por lo tanto nuestro modelo está en una trampa de la liquidez, que es justamente la parte plana, ¿no?, de nuestro modelito. Y como nosotros estamos en esta parte plana de la trampa de la liquidez, nuestro modelo, no podríamos salir por lo menos a corto plazo, a menos que cambie muchos otros elementos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos aquí que como hay mucha liquidez en la economía, ¿qué pasaría si el Banco Central empieza a reducir la oferta monetaria? Si nosotros estamos en la trampa de la liquidez, simplemente no saldríamos de la trampa de la liquidez cuando el Banco Central empieza a reducir la oferta monetaria. Porque la gráfica AA, que es la que nos permite explicar la relación de la oferta monetaria, seguiría por lo menos en el corto y hasta mediano plazo manteniéndonos en la gráfica de tipo horizontal. Quizás a largo plazo, pero después de muchos ajustes, quizás a largo plazo podamos salir, pero según la literatura y según la vivencia realizada, vivida en los años 30 del siglo pasado, este efecto no se ha dado, ¿no? No se recomienda, por lo tanto, tener ese tipo de políticas. Lo que sí podríamos provocar nosotros y lo que se recomienda cuando estamos en una trampa de la liquidez es aplicar políticas de tipo no convencional. Y esa es la idea, o sea, solamente recurrir a los modelos tradicionales de ajuste de la oferta monetaria nada más no nos sacaría de la trampa de la liquidez. Entre algunas de las políticas de tipo no convencionales para salir de la trampa de la liquidez, por ejemplo, podemos mencionar aquellas que están, por ejemplo, relacionadas a este modelo, ¿no? A nuestro modelo Munder-Fleming. Entonces, ¿de qué se tratan las políticas no convencionales? Sobre todo, afectar a las expectativas de los agentes económicos. Siempre que nosotros podamos afectar las expectativas de los agentes económicos, eso podría generar un cambio respecto a las decisiones de la gente para poder invertir necesariamente en la economía y provocar que salgamos de la trampa de la liquidez. Y eso es lo que podemos, por ejemplo, recordar de los modelos previos, cuando veíamos, por ejemplo, la trampa de la liquidez, un modelo de tipo ISLM. Y por eso es que recordamos para eso el modelo Munder-Fleming, que es el que nos permitía explicar, ¿no?, la idea de el modelo ISLM para explicar el fenómeno de la trampa de la liquidez. Entonces, en este modelo de tipo Munder-Fleming, que se desarrolla sobre todo después de la publicación del libro del señor John Maynard Keynes y que se va además moldeando entre los años 30 y 40 y que se lo publica finalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, tiene algunas variaciones que nos permiten identificar dónde podríamos afectar con políticas que sean de tipo no convencional y que permitan, por ejemplo, salir de una trampa de liquidez o que nos permitan, por ejemplo, verificar el tema de los cambios en las expectativas de los tipos de cambio, las expectativas de los tipos de interés y las expectativas inclusive del consumo, dado los precios de nuestra economía. Entonces, por lo tanto, este modelo, al igual que el DDAA que lo hemos revisado antes, se debe también al escenario de análisis de que la demanda depende de la producción, depende de la inversión, depende del nivel de gasto gubernamental y también depende, en este caso, del nivel de ingreso de nuestra economía. Y ese es un elemento que les pido por favor puedan revisar para que lo vayamos a analizar en lo posterior. Por ahora les voy a dar simplemente el tema de la introducción de lo que significa el modelo Munder-Fleming y lo que implica la relación con el modelo DDAA. Recordando otra vez el modelo Munder-Fleming, un escenario básico, nos decía que tenemos la ISLM, que básicamente en este caso hace referencia a una curva IS dependiente negativa y una curva LM rígida, por ejemplo, que en este caso está ahí como la línea vertical, que son elementos que
los analizamos solamente suponiendo que la LM está en un escenario bastante rígido. Pero además de esta relación ISLM, podemos encontrar, por ejemplo, y podemos recordar sobre todo qué pasaría si más bien no estamos en un escenario rígido de la gráfica LM, y qué pasaría, por ejemplo, si la LM se vuelve lo que en teoría es, ¿no? Una curva dependiente positiva. Entonces, no se olviden que el modelo Mundell-Fleming me permite encontrar ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, si dejo de suponer que hay una rigidez en la LM y más bien manejamos nosotros que podría haber algún tipo de efectos, tanto en el mercado de dinero para la demanda que depende del nivel de renta, como en el mercado de dinero para la demanda que depende de la tasa de interés, entonces la LM se volvería ahí una pendiente positiva. Y aprovechando que estamos utilizando la paridad de tipos de interés, podemos también identificar que esa paridad de tipos de interés debe generar una paridad de tipos de cambio, y por eso es que nosotros cambiamos los tipos de interés por los tipos de cambio en el eje vertical, de tal forma de que el modelo ISLM ahora pueda ser comparable con el modelo de DAA. Entonces, en este caso, ahora sí podemos, por ejemplo, analizar en el modelo ISLM lo mismo que analizábamos en el modelo de DAA. Y sobre todo para poder verificar los efectos de las políticas y el mismo hecho de verificar qué podríamos hacer nosotros si estamos en escenarios caóticos, como por ejemplo ese escenario denominado de la trampa de la liquidez. Y en este mismo modelo de tipo ISLM, si queremos verificar que estamos en la trampa de la liquidez, entonces tranquilamente podríamos suponer, por ejemplo, que estamos, voy a cambiar de color, estamos, por ejemplo, en una LM que es más o menos esta. Una LM completamente horizontal. Y aquí aparece la idea, ¿no?, de qué deberíamos hacer nosotros como políticas de nuestra economía a partir de la LM o de la IS para poder salir de una trampa de la liquidez. Si la LM se vuelve horizontal, estamos en la trampa de la liquidez, y solamente cambiamos la oferta monetaria, no va a ser efectiva esa política, porque la LM va a seguir moviéndose de forma horizontal, ¿no?, y finalmente el efecto va a ser nulo. Entonces deberíamos buscar sobre todo cambiar las expectativas de los agentes económicos de tal forma de que estos se vean interesados en empezar a generar una preferencia por los activos de renta fija de la economía, y por lo tanto podamos cambiar la pendiente de la curva LM de una horizontal a una que tenga pendiente positiva. Entonces es como si estaríamos buscando pasar de una LM azul a una LM roja. Y esa es una de las ideas que salen sobre todo del análisis de la ISLM y que tratamos de utilizarlas también en el caso del modelo de DAA. Esto es lo que, por ejemplo, verificamos como qué pasaría, por ejemplo, con los cambios de las expectativas. En nuestro modelo, que hace referencia sobre todo a la LM, recuerden que la LM es la que está en el gráfico inferior. Y la LM, la que veíamos en la diapositiva anterior, es sobre todo esta, ¿ya? Todo esto hace referencia para nosotros a la gráfica LM. Y esta gráfica LM es la que tiene que ahora buscar cambiar de alguna forma, sobre todo a partir de escenarios no convencionales. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Dice, un aumento de la oferta monetaria provocaría no solamente un desplazamiento del punto 1 al punto 2, como lo vemos por ejemplo aquí, ¿no? Un aumento de la oferta monetaria podría provocar este tipo de efectos. Sin embargo, cuando nosotros vemos este cambio, podríamos estar además generando un cambio en las expectativas de los tipos de cambio. O sea, la gente ya va a saber que por lo menos a corto plazo el tipo de cambio va a subir. Entonces, cuando pasado del punto 1 al punto 2 en la parte de la curva LM, eso estaría provocando un cambio del punto 1' al punto 3', en este caso, en este escenario. Y si nosotros seguimos con la misma línea, entonces esto debería ser un efecto simplemente de corto plazo. Pero la gente puede cambiar sus expectativas a largo plazo, y ahí va la idea de lo no convencional.
Esto podría básicamente empezar a generar que la gente espera que en el futuro, ¿no?, el tipo de cambio empiece a subir más. Y cuando nosotros empezamos a identificar ese tipo de efectos, vemos, por ejemplo, que la rentabilidad esperada de los depósitos en monedas extranjeras respecto a la rentabilidad de depósitos en la moneda nacional se va a ver afectada a largo plazo. Y eso podría provocar básicamente que, vía las expectativas, pasemos de un punto 3 a un punto 2'. Entonces, significa que a corto plazo voy de un punto 1 a 3, pero con el ajuste de las expectativas y sobre todo esperando que ese ajuste de expectativas se dé en el mediano plazo, por lo menos, de nuestra economía, eso me permita llegar hasta un punto 2. Por lo tanto, si nosotros analizamos la economía vía el cambio en expectativas por esas políticas recurrentes de largo plazo de nuestro Banco Central, esto podría provocar que a largo plazo el cambio se dé y que vía el ajuste en los precios, ese ajuste en los precios que lo vemos ahora en el gráfico de la derecha, el ajuste en los precios va a provocar que como los precios empiezan a subir, la oferta monetaria de nuestra economía empiece a caer, la oferta monetaria real de la economía empieza a caer. Y por lo tanto nos vamos de un punto 2 a un punto 4, según esta lógica. Así que en el corto plazo, los precios cuando empiezan simplemente a ajustarse, porque no solamente los productores, sino también los trabajadores ajustan sus salarios y ajustan los precios en la economía, eso provocaría que la oferta monetaria real se vaya a contraer de un punto 2 a un punto 4. Y a largo plazo, lo que se espera es que este punto 2, que inicialmente lo habíamos visto en el ajuste de expectativas, vaya a generar un nuevo efecto para encontrar, ¿no?, un punto final. De que a largo plazo el punto 2 no es el punto final, sino que a largo plazo esa depreciación que se dio no vaya a ser tan larga, tan grande, sino que nosotros encontremos a largo plazo un punto intermedio. Y ese largo plazo básicamente es el punto 4. Entonces, luego de que existe, por ejemplo, en nuestro modelo, un proceso de ajuste del mercado monetario, sobre todo pensando en un problema de expectativas, podemos esperar que a largo plazo nuestro modelo termine siendo aquel en el cual llegamos a un mismo nivel de oferta monetaria real, igual que antes, situado en el punto 4, que podemos suponer que es equivalente al punto 1, pero con un cambio notable sobre el tipo de cambio en la economía. Entonces ya no volveríamos al punto E1, como lo veíamos, por ejemplo, en esa línea azul que les dibujo, sino que por el cambio en las expectativas de los agentes económicos, el efecto final tendría que ser un valor mayor. Entonces, una política de largo plazo de la oferta monetaria de nuestro país estaría provocando, vía el modelo LM y nuestro modelo gráfico aquí, estaría provocando necesariamente una subida, ¿no?, de nuestro tipo de cambio. Y por lo tanto, la conclusión sigue siendo la misma que la que habíamos visto con el modelo de DAA, que básicamente encontramos que este incremento sostenido de la oferta monetaria de un país podría estar afectando a los tipos de cambio, provocando una depreciación a largo plazo del tipo de cambio, que se debe sobre todo al cambio en las expectativas, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tomarnos en cuenta, sobre todo si nos situaríamos, por ejemplo, en un caso como un shock del cual queremos salir. Entonces, los shocks de corto plazo van a tener efectos de largo plazo que pueden ser, por ejemplo, quizás no esperados, ¿no?, para nuestra economía en general. Bien, tomando en cuenta este ejemplo, chicos, entonces les he dejado también como parte de las actividades algo que está en la guía de la London para que ustedes también lo puedan utilizar, ¿ya? Como guía, como parte del reforzamiento de la parte teórica de estos modelos de comportamiento del mercado de bienes y el mercado de activos. Les voy a dejar la actividad 2, que básicamente implica que ustedes respondan a estas dos ideas, estas dos situaciones, y lo puedan graficar. Y las gráficas me las puedan subir a la plataforma. Y además completamos la actividad 3, que simplemente es continuación de la anterior y que también forma parte de las actividades de la guía de la London. Y les pide básicamente que ustedes puedan explicar, ¿no?, un aumento permanente de la oferta de dinero en el modelo de DAA. O sea,
necesito que ustedes refuercen esto que les acabo de explicar, pero desde su propia lógica, con sus explicaciones y que puedan graficar los modelitos. Y esos modelos graficados y explicados me los puedan subir a plataforma para la respectiva evaluación. Bien, básicamente aquí termina la unidad 4, que trata de explicarnos esa relación del nivel de renta y los tipos de cambio de una economía. Bien, muchas gracias por su atención, chicos, y bueno, pues nos vemos mañana y espero sus respuestas de estas actividades, por favor, en la plataforma. O también el correo electrónico que les dejé, si es que alguno tuviera problemas con el tiempo cuando se cierra la plataforma. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, y que tengan muy buenas tardes.